25 minutos, van de las 5 de la tarde, se nos hizo un poco tarde, José López, discúlpeme. No, por favor. No me haga paro en medio de la entrevista, le pido por favor. No, vamos a comportarnos como se debe. Ah, ¿porque cuando se hace paro uno se comporta de manera incorrecta? No, pero hace una cuestión que preferiría evitar hacerla. Muy bien, está muy bien. ¿Usted tiene más poder que el presidente de la República? No, de ninguna manera. Porque usted es presidente del sindicato del INAU. Exacto. O sea que es presidente. Sí. Es vicepresidente del PIT-CNT. Exacto. O sea, ya ahí le gana al presidente en poder. Es presidente y vicepresidente. Sí, y aparte secretario general general secretario de COFE. O sea, este es un 3-1. Es un 3-1, pero con ese 3-1 ni siquiera puedo llegar a la altura de la rodilla del presidente. ¿Y eso que es bajo? Sí, muy bajo. Muy bajo. Sí. Bienvenido, José López. Usted, José Lorenzo. José Lorenzo. Igual que su papá. Igual que mi papá. Ajá. Pero nadie le... Y que mi abuelo. Y que su abuelo. Por parte de padre. ¿Y usted tiene 3 hijos? 3 hijos. Ajá. ¿Y uno es campeón de América con Peñarol? Bueno, sí. No se ría de una manera sarcástica, como espetándomelo en el rostro, porque no me molesta. Lo felicito. ¿Le molesta a usted? No me molesta, si no, no lo hubiera dicho. Lo felicito. Bueno, muchas gracias. Más que felicitarme a mí, en todo caso, habría que felicitarlo a él, que fue el campeón de América. Campeón de América sub-20 con Peñarol. Sub-20, sí. Este año, ¿no? ¿Cómo se llama su hijo? Pablo López. Pablo López. Y si le llega a salir... Pablo López Quintero, porque si no la madre me va a Pablo matar. López Quintero. Es ¿dónde juega? ¿Abajo, arriba? Es central izquierdo, central, sí. Y sí, central izquierdo. No, a la derecha no va a jugar nunca. Bueno, es zurdo lo que pasa. Y sí, como el padre. Claro. Ojo, aunque usted formó parte del Partido Colorado. Sí, en mis inicios integré el Partido Colorado, en realidad para, de alguna manera, ayudar a un compañero que se candidateaba, sí, que aparte era mi director, y nos pidió que le diéramos una mano y firmamos para acompañarlo y fuimos en una lista que después me arrepentí bastante de haber estado ahí, ¿no? Se arrepintió porque estaba encabezada por un coronel militar, retirado. Exacto. Represor, además. Bueno, eso se dice. Yo la verdad que no tengo la confirmación, pero se cuestionó mucho eso, sí, en su momento. Por lo tanto, evidentemente es una de las cosas que me arrepiento en mi vida. Ah, ¿se arrepiente de varias cosas? Sí, de muchas cosas. Dicen que no hay que arrepentirse porque las cosas buenas y malas nos trajeron hasta acá. Sí, nos trajeron hasta acá, pero hay cosas malas que yo preferiría no repetirlas. Ajá. Por lo tanto, me arrepiento. Bien, por ejemplo, así de las cosas públicas, no personales. Sí, medio apurado, no sé, pero evidentemente hay cuestiones que de la vida cotidiana que a veces uno hace que después se arrepiente de haberlas hecho. Yo, por ejemplo, hay una situación que en este caso no es que me arrepienta de haberlas hecho, pero de haberla hecho, porque si tuviera que hacerla de nuevo la haría, pero me trajo muchos inconvenientes en lo personal y sobre todo involucré a una cantidad de gente que le hice mucho mal. Uy, ¿qué hizo? ¿Está hablando de las fotos de las vacaciones? No, las fotos de las vacaciones son vacaciones. Sí. Estoy hablando del hecho que fue muy cuestionado en su momento, del video del INAU. Sí, y ahí eso, en realidad, yo si tuviera que volverlo a hacer, lo haría porque estaría en el lugar de los hechos como normalmente lo hago cuando hay una situación de conflicto, pero el problema es que por haber estado yo ahí, eso es lo que pienso yo por lo menos, lamentablemente parte de una operación política de la época terminó con varios compañeros que fuimos procesados, que después la justicia nos sobreseyó, pero que algunos de ellos tuvieron que pagar hasta con cárcel y que hoy, bueno, estamos intentando que le reparen todo eso después que la justicia determinó que todo lo que se había hecho en ese momento no correspondía, ¿no? Vamos a aclarar a la gente de qué estamos hablando. Estamos hablando de una situación... Hoy vi el video, porque como usted iba a venir aquí al programa, me vi el video para refrescarme y se lo vio ahí a un costadito atrás, sí, viendo cómo sucedía. Esto sucedió en el año 2015
En Exacto. el INISA. En el INISA, en sí. el INISA. En ese momento el centro se llamaba CEPRILI. Ajá. Era un centro de reclusión de adolescentes. Había habido un conflicto, ese centro estaba militarizado por parte de la presidenta del directorio de ese momento. Cuyo nombre es Gabriela Fulco. Había puesto a toda la Guardia Republicana al servicio de ese centro. Estamos hablando del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Estamos hablando del gobierno del Frente Amplio, 2015. Y bueno, y ahí se dio un hecho que en el medio de una asamblea, una reunión que estábamos teniendo nosotros con las autoridades del centro, se generó un hecho de conflicto donde 4 adolescentes de una celda rompen el candado de la celda, salen hacia afuera, estaban rompiendo una tapa de una cloaca para sacar fierros de ahí y hacer puntas con eso. Y bueno, y toda la gente que estaba ahí en ese momento, rápidamente, como sucede normalmente, ingresó a ese espacio a reducir a los adolescentes. De una manera violenta, ¿eh? De una manera Bueno, que poco... hubo una situación violenta. Sí. Hubo una situación violenta de una patada en el piso que no correspondía. Ujú. Pero sí, es una situación violenta cuando se va a reprimir una situación de conflicto, siempre es violento. Ujú. Y bueno, y ese hecho que a mí me tuvo, después de 5 minutos ya, cuando había culminado, entrando para justamente una delegada del centro, me dice, venía a constatar cómo está la situación, entro, me quedo parado contra una pared y por eso me procesaron por tortura. Cuando yo en realidad nunca en mi vida he tenido una manifestación agresiva contra nadie y mucho menos contra adolescentes en el lugar donde trabajo. Entonces, todo eso por suerte después de mucho tiempo, la justicia, ante las apelaciones que hicimos, tanto el Tribunal de Apelaciones como la Suprema Corte de Justicia desestimó todo lo actuado y nos sobreseyó totalmente de esos hechos, ¿no? La gente puede ver este video en YouTube, está en YouTube. Bueno, no lo promocione mucho, nosotros ya nos ha traído varios dolores Sí. de cabeza, sería mejor que no lo miraran más. No, está bien, pero sucedió. Y Sucedió, sí. para que la gente tenga un poco el contexto de lo que estamos hablando, Exacto. y está bueno que usted lo cuente, que está arrepentido de haber vivido una situación así, aunque... Yo estoy arrepentido de las consecuencias que tuvo eso. Yo si nuevamente tengo que estar en un lugar donde hay una situación de conflicto, voy a estar porque lo seguiré haciendo, porque eso es parte de mi razón de ser en la función que tengo. Si yo cada vez que hay un conflicto, en vez de estar ahí, me escondo, no sé para qué estoy. Los trabajadores a mí me eligen para que los represente y trate de solucionar los problemas que ¿Cuál tienen era ellos. su función en ese caso puntual? Yo ahí soy el presidente del sindicato en ese momento y ahora también, pero en ese momento había todo un cuestionamiento político, sobre todo con la ministra de Desarrollo Social de la época, ¿Quién era? que era Marina Arismendi, Ajá. la cual quería desarticular nuestro sindicato y como yo en ese momento también ejercía la vicepresidencia del PCNT, bueno, hubo una operación política que terminó con esas consecuencias. Pero entonces, a ver, si yo no entendí mal, Marina Arismendi, que formaba parte del gobierno del Frente Amplio, Exacto. ¿quería desarticular un sindicato? No, quería desarticular la dirección de ese sindicato. Ajá, bien. Porque la dirección de ese sindicato cuestionaba algunas de las cosas que hacía el Ministerio de Desarrollo Social y directamente la dirección del INISA. Y Por no- ejemplo, sí. haber militarizado en ese momento algunos servicios del INISA. Pero ¿cómo el Frente Amplio militarizó algunos Bueno, servicios del INISA si yo- estamos hablando de un gobierno progresista? Bueno, en realidad eso fue lo que sucedió. Ajá. Tanto el centro SER de la Colonia Berro como el centro CEPRILE estaban al mando, digamos, de fuerzas de la metropolitana. Por lo tanto, eso era lo que había generado un conflicto importante, había una situación bastante tensa en ese momento en los servicios, particularmente en esos servicios del INISA, y esa decisión que yo de alguna manera planteo que la responsabilidad es compartida, pero la decisión fue tomada por la presidenta del directorio, que era un cargo político del Frente Amplio, Gabriela Fulco. Gabriela Fulco. Ajá. Entonces el Frente Amplio no trató bien al INAU. Bueno, a ver, usted acuérdese de que ya el INISA no es parte del INAU, Del ya INAU. en ese momento estaba en el proceso de separación y se estaba creando una nueva institucionalidad.
De todas maneras, nosotros somos representantes de los dos colectivos de trabajadores, tanto del INISA como del INAO. Y yo no diría que el Frente Amplio no trató bien al INAO, porque el Frente Amplio, presupuestalmente, por ejemplo, al INAO le dio un crecimiento muy importante desde el punto de vista presupuestal. El problema es que las personas que eligió, y en este caso concretamente la señora Fulco, fue una persona que vino con un mandato, entendemos nosotros, específico de desarticular al sindicato, y bueno, por suerte no lo pudo hacer. ¿Se ejercía una cultura del terror en el INISA? ¿En qué sentido? Bueno, es que eso es lo que la gente cuestiona, la gente decía en ese momento, ¿no? Bueno, no sé qué significa... Con Gabriela Fulco... Bueno, Gabriela Fulco ejercía, digamos, una función que realmente paralizaba a la gente. Paralizaba a la gente y terminó con una situación, bueno, que después explotó en varios servicios, porque en función... Cuando uno trabaja en la privación de libertad, lo primero que tiene que hacer es tratar de reinsertar a los jóvenes que están allí en la sociedad. A veces decir reinsertar es como demasiado, porque muchos de estos jóvenes capaz que nunca estuvieron insertos en la sociedad, porque vienen de familias vinculadas al delito, históricas, y bueno, y capaz que nunca estuvieron dentro de la sociedad. Pero el objetivo fundamental es ese. Cuando se ejerce una política de la manera que la ejercía la señora Fulco en el directorio del INISA, bueno, eso fue paralizando a los trabajadores, porque ante cada acción que se tomaba por parte de un funcionario para evitar, digamos, situaciones de conflicto que normalmente se dan, porque los jóvenes que están en privación de libertad no quieren estar allí, y bueno, y muchas veces había que... A ver, no quieren estar allí es una frase suya. Hay gente que, creo yo, se acostumbra a ese modo de vida. Bueno, pero el que está privado de libertad nunca quiere estar privado de libertad. ¿Y por qué reinciden cuando tienen libertad? Y porque creen que nos lo van a agarrar. Claramente yo entiendo eso, o sea, no creo que cometan un delito para que los atrapen y vayan a la privación de libertad. Eso viene cambiando sustancialmente en los últimos años, ya en los últimos años del gobierno del Frente Amplio, y creo que en estos tiempos que van corriendo el nuevo gobierno, ha cambiado mucho. De hecho, hoy hay muchos menos gurises que los que había antes. Nosotros llegamos a tener en algún momento en la privación de libertad más de 1000 adolescentes que estaban privados de libertad, y hoy no llegamos a 300, y sin embargo tenemos dificultades muy serias. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué cree que hay menos chicos en estas situaciones que son horribles y desesperantes? No tengo una respuesta científica, sí tengo una idea de por qué se da esta situación. Creo que hoy rinde más todo lo vinculado al narcotráfico que al hurto o a la rapiña como sucedía antes. Entonces, normalmente... ¿Hubo un cambio de rubro? A eso no lo puedo decir científicamente, porque claro, no sé si esto es comprobado, es una sensación por los comentarios de nuestros compañeros que trabajan en los gurises, que la mayoría termina cayendo por algún delito vinculado al narcotráfico. ¿Cómo entró el narcotráfico en nuestro país? No tengo la menor idea. Hay varios expertos que dicen cómo fue de alguna manera generándose todo esto. Nuestro país estaba, dentro de todo, estaba limpio respecto a lo que son los países de la región. Y de un día al otro nos encontramos como que lo único que faltaba era poner un cartel bienvenido al narcotráfico. Hoy los grandes líos que tenemos en los centros del INISA son por problemas que hay entre los propios chiquilines que están en la privación de libertad, que vienen con líos de bandas de afuera de la institución, por disputas en los territorios, de que este me toca a mí, este me toca acá, que no te metas, no sé qué. Después, por algunos de estos situaciones, estas faltas que cometen, terminan presos y se terminan encontrando dentro de los centros, y la mayoría de los líos que terminan con trabajadores nuestros lastimados es por enfrentamiento de barras de gurises con otros gurises que quieren ir de un módulo a otro y que están dispuestos. Bueno, hace poco tiempo tuvimos un compañero que le enterraron una punta adentro de la encía por abajo del labio y se la sacaron arriba al lado del ojo, ¿no? O sea que están dispuestos a todo en ese sentido.
Y bueno, ¿esa gente se puede reinsertar en la sociedad? Esto no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero yo creo que la gran mayoría sí. La gran mayoría sí, y hay experiencias concretas dentro del propio INISA que vienen de hace muchos años, casi 20 años, como es el hogar Ituzaingó de la colonia Berro, que ahora se ha multiplicado en el Ituzaingó 2 y algunos otros centros particulares, que realmente hacen un trabajo importante que termina reinsertando a los chiquilines en la sociedad. ¿Se encontró usted con algún adulto en la calle y que lo cruzó y le dijo, José López, qué sé, ¿te acordás de mí? Yo era un chico que estuve internado en el INAU, en INISA. Sí, en el INAU sí, porque yo soy trabajador del INAU, de un hogar de varones de Flores, y permanentemente me encuentro con chiquilines que pasaron en el proceso que yo estaba trabajando directamente en el hogar de varones. ¿Y que hoy son personas de bien? Que son personas con familia, muy bien, otros que siguen con dificultades, pero que no están en el delito. Y hay de todo, y conozco sí mucha gente de muchos gurises que pasaron por la privación de libertad, que conocen a compañeros nuestros dentro del INISA, que también se han reinsertado muy bien en la sociedad y que hoy son padres de familia, tienen familias estructuradas, que visitan a los compañeros que trabajaban ahí. O sea, hay de esas experiencias también. Recién hablaba de Flores, usted es de Montevideo. Yo nací en Montevideo, pero muy chiquito. Mis padres se separaron cuando yo tenía menos de 2 años y mi madre era oriunda de Flores y me fui con ella para Flores y hice toda mi infancia y adolescencia en Flores hasta los 17 años que volví a trabajar acá en Montevideo. Le va a gustar este mensaje que acaba de llegar que dice: su mamá era cocinera en la escuela número 19 Juana de Ibarburú en Flores y vivía en el barrio Primavera, un amor de persona. Sí, era un amor de persona, pero no era cocinera. Ella trabajaba también en el consejo. Pensé que iba a decir, no era mi madre. No, Sí. no, vivíamos en el barrio Primavera de Flores. Sí. Ella era muy querida en el barrio, era una referente del barrio. ¿Era blanca? Bueno, ella nunca tuvo una militancia política. De hecho, la última vez que votó al Partido Colorado. Uh-huh. A Luis Aguilar, un diputado del Partido Colorado, que le dio una mano porque teníamos el desalojo en nuestra casa y ese que fue candidato a diputado y que era abogado, nos dio una mano por el tema del desalojo y ella en agradecimiento a él lo votó. Y usted en el 2019 puso en duda su voto al Frente Amplio. ¿A quién votó en las últimas elecciones? No, yo en el 2019 claramente voté al Frente Amplio, lo hice un posteo en Pero había dudado, puso en duda en su momento en una declaración, ¿no? No, yo justamente hice el posteo para aclarar eso, porque entendía de que nunca me escondí a la hora de decir que voto. Yo no tengo militancia partidaria hoy en día. No milito en ningún partido político. ¿No? Pero no. Pero para ser gremialista, para ser sindicalista hay que estar cerca del Frente Amplio. ¿Eso quién lo dijo? Yo. Todo el mundo lo dice. No, yo tengo compañeros del Consejo Directivo de COFE que son militantes del Partido Nacional y son dirigentes de hace muchos años en COFE. Pero el PIT-CNT es un brazo del Frente Amplio. Bueno, eso se dice, yo la verdad... Bueno, al revés hoy, ¿no? El Frente Amplio es un brazo del PIT-CNT. Sí, lo he escuchado decir esto, hasta creo que se ha dicho por ahí, que le pusimos hasta al presidente del Frente Amplio. Sí. No, yo creo que indudablemente hay un acercamiento del movimiento sindical al Partido Progresista, digamos, al Frente Amplio. Claramente hay una tendencia, digamos, de más acercamiento a la izquierda. Sí, pero más la izquierda es más que el Frente Amplio, ¿no? Hay otros partidos de izquierda que no tienen una expresión tan fuerte como el Frente Amplio, pero que son de izquierda, pero el PIT-CNT tiene un acercamiento más con el Frente Amplio. Eso no quita que lo representemos a trabajadores de todos los partidos políticos y que muchos de ellos son militantes y dirigentes del movimiento sindical con una trayectoria importante. Está bien, pero si el PIT-CNT representa a ¿cuántos? ¿400.000 trabajadores? Sí, más o menos. Bueno, hay trabajadores que votan a todos los partidos políticos. Sin duda. Pero el PIT-CNT siempre abraza al Frente Amplio. ¿Eso de alguna manera no está incomodando a algunos asociados al PIT-CNT? Bueno, acá también voy a otra teoría que yo tengo, que no la puedo demostrar científicamente, pero
han aparecido muchas encuestas donde el PIT-CNT está muy por debajo en la opinión de la población, digamos, ¿no? Es más, son más los no afiliados que los afiliados. Sí, pero inclusive en los afiliados, ahí es la teoría que yo tengo, hay un problema porque el afiliado no está afiliado al PIT-CNT, está afiliado a su sindicato de base. Entonces, por ejemplo, yo tengo prácticamente el 80% de los trabajadores del INAO y del INISA afiliados al sindicato. Ahora, no todos ellos comulgan mucho con el PIT-CNT, ¿no? Pero, sin embargo, defienden su sindicato de base. Porque su sindicato de base es el que le defiende el salario, el que le defiende las condiciones de trabajo, Entonces, yo creo que esas encuestas, si se hicieran por sindicato a los trabajadores de cada uno de los organismos o de las empresas que trabajan allí, darían un resultado muy diferente que, en definitiva, si se le pregunta a esas personas por el PIT-CNT, porque ellos lo ven como más lejano, ven como que el PIT-CNT, en definitiva, el afiliado no está afiliado al PIT-CNT, porque el PIT-CNT lo que afilia son organizaciones, no personas. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, esa es una teoría que yo tengo, porque si no, no se explicaría por qué, sobre todo en el sector público, los niveles de afiliación a los sindicatos son muy altos. Están muy por encima del 60%. En algunos casos, prácticamente en organismos chicos, es más del 85% de afiliación. COFE agrupa a los funcionarios del Estado, ¿no? No. COFE agrupa, aparte de los funcionarios del Estado, a la administración central, sin tener en cuenta allí a los trabajadores del escalafón K y el escalafón L del Ministerio de Defensa y Ministerio Interior, que serían los policías y los militares. Ahí el resto de la administración central sí los agrupa COFE, y organismos descentralizados del artículo 220 de la Constitución, como es ACE, el INAO, la Corte Electoral. Por fuera de COFE está toda la enseñanza, están las empresas públicas, está el Poder Judicial. O sea que hay un número importante de trabajadores que no los representa COFE, un número importante de trabajadores del Estado. ¿Pero serían 30.000 los asociados aproximadamente a COFE? Y sí, un poquito menos, pero por anda por ahí. ¿Y se les cobra una cuota social, gremial, una cuota sindical? COFE no la cobra, por eso es lo que decíamos. Cada sindicato de base es el que cobra. ¿Y cómo logra el dinero COFE? COFE se financia con una parte. COFE cobra... A cada afiliado le cobra 33 pesos por cada afiliado a cada sindicato. De esos 33 pesos, la mitad, en términos generales, digamos, lo aporta el PIT-CNT, y el otro remanente de esos 33 pesos queda para las finanzas de COFE. Eso es lo que, de alguna manera, financia la estructura orgánica de COFE. Son miles de dólares por mes. No tanto. Por cotización, COFE recibe algo así como 250.000 pesos por mes. Se equivocó de moneda. ¿Por qué? ¿No? ¿Pesos? Sí, pesos. Sí. ¿Cuál fue su primer trabajo, José Lo López? Yo a los 12 años empecé a trabajar repartiendo fotos a un fotógrafo en aquel momento de Flores, se llamaba Bidondo Foto, y yo repartía las fotos que él sacaba en los cumpleaños, los casamientos, y bueno, y cobraba una comisión de acuerdo a la cantidad de fotos que compraban esos. Ese fue mi primer trabajo. Después trabajé en una pizzería, en una heladería. Después trabajé en una ferretería allá en Flores. En Flores, todo eso en Flores. ¿Pero se vino a Montevideo? Me vine a Montevideo con 17 años a trabajar en la tienda inglesa. Trabajé en tienda inglesa acá en Montevideo. ¿En el supermercado? Supermercado. Ajá. ¿Lo echaron? Me echaron. ¿Lo echaron? Me echaron, sí. ¿Por qué lo echaron? En realidad me dijeron, o renuncia o lo denunciamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nosotros ya teníamos algún cuestionamiento porque habíamos querido organizar el sindicato en ese momento en tienda inglesa. ¿Con 17 años? Sí. Con un compañero que hoy es dirigente del sindicato de tienda inglesa. Bueno. Habíamos querido organizar algo. En ese momento había una asociación de trabajadores en tienda inglesa que el presidente de esa asociación era el gerente de recursos humanos. Entonces era más una asociación social, digamos, que organizaba la fiesta de fin de año.
pero no había una reivindicación de condiciones de trabajo ni de salario en ese momento. Estábamos hablando el año 88, 87, 88. Y bueno, y en ese momento nosotros cometimos una falta, la cual la gerenta Cuando dice nosotros cometimos una falta, Sí. hábleme en español. Bueno, ¿Quiénes son nosotros? quisimos consumir algo que no estaba permitido ahí, que era una botella de alcohol en el horario de trabajo. Y ¿Se afanaron una botella de y alcohol? bueno, la tomamos sin permiso, digamos. Pero- Y en ese momento la gerenta nos dijo... Pasó bueno, algo parecido hace poco, un hecho, bueno, no tan lúdico o divertido, sino que de alguien que trabajando en un supermercado comió Bueno, un sí, sándwich. sí, pero eso era... Eso es otra cosa. Lo que, mío fue peor, creo, ¿no? Porque en ese Claro. momento algo que se estaba para tirar, Sí, que alguien lo coma porque tiene hambre, Sí. me parece medio... está bien, pero usted y Y otros compañeros, que por supuesto no los voy a nombrar. No, porque usted nunca fue buchón. No fui ni voy a hacerlo No, nunca. Claro. Y que se juntaron, ¿qué era? ¿Cerveza, whisky, martini? ¿Qué Sí, era? era una botella de una bebida alcohólica. Sí, que se nos cruzó por la cabeza de alguna manera hacer una bandideada que nos salió muy mal y terminé yo despedido. Ahora, Despedido no, la gerenta me dijo, mira, esto es así, o renunciá o te denunciamos. Sí. Y No, la me opción me fue voy como clara. se han ido tanto. Sí. Ahora, también hay una historia que dice que usted armó una pelea con un compañero para que los despidan a los dos. No, No, de ninguna manera. no, era solo, No, no sé, eso no solo sé. la botella. No. Solo la no. botella. Ninguna, ni pelea, no, eso no sé de dónde salió, no tengo Ajá. ni idea. Bien, así que de su primer trabajo lo despidieron. Renunció. De mi primer trabajo no, era ya mi cuarto o quinto trabajo. Pero digamos en Montevideo, ya En un Montevideo. chico grande. Bien, y su mamá trabajaba en el INAU en Flores. En el Consejo del Niño, en ese El monte Consejo Iname. del Niño, En ese el monte Iname. Iname. Ajá. ¿Y usted consiguió una entrevista en el INAU gracias a su mamá? No, fue diferente la situación. ¿Cómo fue? En el INAU, en ese momento, en el año 86, el Consejo del Niño pasó a ser Instituto Nacional del Menor. Sí, INAME. Sí, INAME. Producto de esa situación, tuvo un aumento en el presupuesto importante y una descentralización importante. Por lo tanto, hubo ingreso de mucho personal. El Consejo del Niño era una cuestión reducida, que era una unidad ejecutora en su momento del Ministerio de Cultura, que después pasó a ser el Consejo del Niño y que después se transformó en un servicio descentralizado que iba a atender, digamos, como rector de las políticas de infancia, rector y ejecutor de la política de infancia. Por lo tanto, se estableció, digamos, un presupuesto nuevo que se votó en el año 88. Ese presupuesto, que fue bastante importante al lado del presupuesto que tenía en su momento el Consejo del Niño, hizo que el INAU contratara mucho personal. Ujú. Y en uno de esos llamados yo me inscribí, porque yo todavía estaba trabajando acá en Montevideo, habían hecho 2 ingresos antes del tercero, que fue el mío, y en el tercero, que yo ya me había ido de acá, de Montevideo, producto de esta situación que comentábamos anteriormente, voy a Flores, mi madre me dice, mira, hay un llamado, inscribite, porque capaz que tenés chance. Me inscribo en ese llamado. Ahí pasamos por un tribunal que fue bastante novedoso, digamos, las entrevistas que se hicieron, y cuando nos hicieron las entrevistas nos preguntaron si teníamos alguna recomendación política. Ajá. Cosa que cuando habían hablado con toda la gente que se había inscrito, habían dicho que acá no corrían tarjetas políticas ni absolutamente nada. Cuando se hace la entrevista personal, las personas que estaban en el tribunal me hicieron varias preguntas. Yo en ese año todavía tenía 18 años, yo entré el día que cumplí 19 años al INAU, y medio cuando estaba terminando la entrevista me pregunta uno de los integrantes del tribunal si yo tenía alguna recomendación de algún político del departamento. Yo le dije que no, que en realidad era el hijo de una funcionaria. Y me dice, pues vos sos el hijo de Ana María. Sí. Ah, bueno, está, tranquilo. Me fui.
a los 20 días más o menos, cuando viene la lista de ingreso de personal, yo estaba dentro de los que habían sido... Una casualidad maravillosa. Bueno, es como lo del fiscal Juan Gómez, que tiene a la hija y a la mujer trabajando en fiscal, y una casualidad increíble. Bueno, supongo, por lo que tengo entendido, que la situación del fiscal, sus familiares, digamos, ingresaron antes de que él fuera fiscal de corte, pero no sé. ¿Por qué siempre sucede? No siempre, ¿no? Pero es, digamos, un poco moneda corriente que familiares de funcionarios públicos también logran ingresar a determinados empleos públicos. ¿Es el destino? ¿Es un milagro? Bueno, a ver, yo lo que creo es que hay dos tipos de situaciones. Una situación, nosotros lo vivimos permanentemente en el INAU y en el INISA, es que muchas parejas se forman dentro de la propia institución. Opa. Sí, muchas parejas que se forman dentro de la propia institución. A veces personas que tienen familias de fuera de la institución se terminan separando y terminan enganchándose con alguien en el laburo. Como en cualquier trabajo. Tengo entendido que esto pasa en la gran mayoría de los círculos de trabajo. Después, cada vez que hay un llamado, por supuesto que cuando hay desocupación, al primero que vos le avisás es a la gente que tenés cercana. Ahora, esos llamados que se han hecho, todos han sido por la plataforma del Servicio Civil, que es Uruguay Concursa. Por lo tanto, allí, en definitiva, es donde se determina el ingreso con una, digamos, claridad que hasta ahora no ha tenido cuestionamiento de ningún tipo, en el marco de la transparencia que se hacen los concursos en el Estado, ¿no? ¿Usted cuánto hace que vive del Estado? Bueno, desde que ingresé con 19 años, tengo 51, o sea que 32 años. 32 años viviendo del Estado, felicitaciones. 32 años que vivo de mi trabajo más que del Estado, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuéntenos, ¿usted cobra un sueldo por ser educador? Educador dentro de del INISA. En un hogar, un hogar del INAU, yo revisto en un hogar del INAU del departamento de Flores. ¿Y cobra también un salario por el sindicato? No, salario no cobramos por el sindicato. Nosotros lo que cobramos por el sindicato es un reintegro de gasto, digamos, de los gastos que tenemos, se nos reintegran porque no podemos sacar plata de nuestro bolsillo para la militancia. Entonces, eso en función de las actividades que tenemos, es el reintegro que tenemos de los gastos. Porque usted es sindicalista full time. Yo ahora, desde ya hace 10 años, 11 años en realidad, estoy dedicado directamente a la actividad sindical en el marco de lo que establece la propia Constitución de la República, ¿no? Y la Ley de Libertad Sindical, donde nosotros tenemos un convenio de fuero sindical con el directorio del INAU que establece determinada cantidad de horas para la militancia sindical. En este caso, yo y 2 compañeros más tenemos dedicación total a la militancia sindical, en el entendido fundamentalmente que yo tengo la responsabilidad también en COFE y en el PICNT. O sea que no trabaja hace 11 años. No, yo trabajo y trabajo más de lo que tengo que trabajar, porque yo, si trabajara solo en mi servicio, trabajaría 6 horas y me iría para mi casa. Hoy yo, desde que me levanto, trato de levantarme lo más temprano posible. ¿A qué hora se levantó hoy? Bueno, hoy particularmente a las 7:30 tuve que atender una radio, pero normalmente me levanto a las 8:15 de la mañana y termino mi jornada laboral después de las 22 horas. Y aparte, normalmente, esto no es todos los días, pero normalmente 1, 2, 3 veces por semana, en el correr de la madrugada tenemos llamadas de los diferentes servicios del INAU que son de 24 horas. Ah, pensé que lo llamaban para putearlo. No, para putearme nunca me han llamado. He recibido algunas posteadas, pero sin llamarme. Porque aparte si me llaman para putearme, ni siquiera lo atiendo. Obvio. José Lo López hace 32 años que vive del Estado. Y es vicepresidente del PIT-CNT. Pero aún siendo vicepresidente del PIT-CNT, cuando Marcelo Abdala tuvo este desagradable hecho del accidente alcoholizado, usted no asumió como presidente del PIT-CNT, siendo vicepresidente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la vicepresidencia, que a mí se me confirió en el último congreso, es producto de un acuerdo político de conducción del PIT-CNT. Y ese acuerdo político
y integra a 3 orientaciones de las 4 que hoy tienen representación en la dirección del PIT-CNT. Por lo tanto, la orientación más representativa, digamos, la más numerosa dentro del PIT-CNT es justamente la que representa el compañero Marcelo Abdala. Ajá. En función de la situación que sucedió y de la licencia que le concedimos, era impensado que la responsabilidad recayera en alguien que no era parte del colectivo mayoritario del PIT-CNT. Por lo tanto, lo que hicimos fue una dirección colectiva durante el tiempo que estuvo Marcelo, y ese lugar de Marcelo, en la tarea concreta, lo asumió el compañero Daniel Diverio de el Zunca. Pero fue por eso, porque yo en realidad no represento. En el PIT-CNT hay básicamente 4 corrientes de opinión. Una que está fusionada en 2 corrientes de opinión, que es los trabajadores que representan a compañeros que están vinculados al Partido Comunista y Articulación, otro es la nuestra, que es en lucha, y otro que es la coordinación de sindicatos, que es, digamos, la corriente minoritaria. Estas 2 primeras, Articulación y el Partido Comunista, son los que tienen la representatividad más grande. ¿El Partido Comunista? Sí, el Partido el Partido Comunista, dentro de la orientación de los trabajadores del Partido Comunista, es la mayoritaria dentro de los sindicatos que son parte de la filial del PIT-CNT. El muro de Berlín lo tiraron abajo. Bueno, estamos hablando del movimiento sindical y la vinculación que tienen estos trabajadores y estos sindicatos con el Partido Comunista de nuestro país. ¿Hizo bien Marcelo Abdala en reintegrarse como presidente del PIT-CNT después de lo que ocurrió? Sí, Más yo allá creo que del sí. accidente en sí, sino que todo lo que lo rodea, ¿no? El alcohol, el choque, el haberse ido. ¿Está bien? Bueno, haberse ido, eso es una Bueno, está versión. bien, saquémosle. Yo creo que fue claramente una situación que nadie hubiera querido que sucediera. No hay que tomar, para eso no hay que tomar. Inclusive el compañero Marcelo Abdala. Nos consta eso porque, aparte, quienes conocemos a Marcelo, no es un compañero que sea alcohólico, ni mucho menos, toma muy esporádicamente. Por lo tanto, cometió... No, maneja mucho más de lo que toma. Por suerte. Bueno, o manejaba, porque ahora no puede manejar. Tenés razón. En este caso, la situación puntual que se dio en ese momento tiene otras connotaciones que no lo justifica, pero quienes estamos más cerca de él sabemos que estaba pasando por un momento bastante complicado, que no justifica para nada el hecho que ocurrió, pero que para quienes estábamos alrededor podemos entender de otra manera, y quienes no estaban cercanos a él, por qué se dio en ese contexto una situación tan complicada como complicado podría haber sido si mataba a alguien. Bueno, hubiese sido mucho más complicado. Claro. Por suerte eso no sucedió, pero quiero terminar de contestar. Por suerte eso no sucedió lo que sucedió, es un error. Ese error se pagó de la manera que la justicia entendió que había que pagarse, y después que él acomodó estos problemas que lo estaban de alguna manera del índole personal que lo estaban aquejando, él nos planteó que estaba en condiciones de asumir la responsabilidad nuevamente, y nosotros, la mesa representativa del PIT-CNT, entendió que estaba en condiciones de poder volver a asumir la responsabilidad que el Congreso hace menos de 6 meses le había conferido con un amplio margen de más del 80%. ¿Quién paga el arreglo ese del auto alquilado? ¿El PIT-CNT o lo paga? No, el PIT-CNT no lo va a pagar. No, seguro. Eso lo tendrá que solucionar Marcelo, la verdad que no tengo idea cómo lo va a hacer. ¿Se viene el 1 de mayo? Se viene el 1 de mayo. Se viene el 1 de mayo. La gente toma el 1 de mayo como un día del trabajador, dándole importancia al paro, o toma el 1 de mayo como un feriado para hacer un asado. Y yo creo que hay un poco de cada cosa, ¿no? Hay muchos trabajadores que son parte de la gran militancia que tiene el movimiento sindical, cada uno de los sindicatos, y que hay una conciencia más colectiva de clase, que lo tomamos como un día de lucha al 1 de mayo, sin perjuicio que también hacemos nuestros asados y esas cuestiones, pero ahora que le sacaron el IVA al asado el presidente.
Bueno, sí. Según dicen algunos compañeros, está difícil de comer ese asado, pero es medio parecido al asado del Pepe, ¿no? O sea, pero en realidad lo que nosotros entendemos es que es un día de lucha y un día de reivindicación de los trabajadores. Por lo tanto, para nosotros la tarea central de ese día es participar del acto del 1 de mayo. ¿Cuál es la consigna? La consigna justo la estaba buscando acá. ¿La está leyendo? Sí, no, para sí, porque es media larga, ¿eh? Media larga. No es tan larga. A ver, ¿cómo es? Es por la unidad de quienes movemos la rueda, contra el hambre y la carestía, por trabajo, por salario y en defensa de la seguridad social. Bueno. Esa es la plataforma que se levanta en este 1 de mayo. ¿Por qué usted no es orador? Bueno, porque a mí... ¿Se pone nervioso? ¿Tiene...? Bueno, yo, primero que nada... ¿Pánico escénico? No tengo pánico escénico, pero no es una de mis principales virtudes la oratoria. Ajá. ¿No? Yo si tengo que hablar en un acto de masa lo puedo hacer, pero hay muchos compañeros que lo hacen mucho mejor que yo. Segundo, a mí me habían conferido otra responsabilidad, que acabo de renunciar a ella, y no... ¿Qué le dieron? A mí me habían dado la responsabilidad de ir a representar al movimiento sindical en el 1 de mayo de Cuba. Y, ¿en Cuba? Sí. Qué lindo. Estuvo en Cuba, ¿no? Yo estuve en el año 2015 en Cuba, en un encuentro de la CLATE, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales. ¿Hay democracia en Cuba? Bueno, yo creo que sí. Es una democracia diferente a la nuestra, pero es muy participativa. Por ejemplo, usted es sindicalista y usted habla, por ejemplo, contra el gobierno, contra la calle Pou, contra determinadas situaciones. ¿Usted podría hacer eso en Cuba? ¿Hablar contra el gobierno? Bueno, yo conozco a muchos compañeros cubanos que tienen visiones críticas contra el gobierno de Cuba. ¿Y la dicen públicamente? Sí, la dicen, y hasta en los ámbitos... por supuesto que defienden la revolución, pero en ese sentido también tiene visiones críticas como la que yo puedo tener con el gobierno acá Cuando del usted presidente de la dice calle. que es una democracia diferente, ¿a qué se refiere? A que no es una democracia como la que tenemos acá. ¿Sin libertad, por ejemplo? Bueno, tiene libertades restringidas, ¿no? Pero libertades hay, no es que... Libertad restringida no es libertad. Bueno, acá tampoco tenemos una libertad liberal, ¿no? ¿Por qué? Acá hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, conducir borracho. Bueno, entonces, ¿hay restricciones o no? Bueno, somos seres humanos, tenemos que vivir en una sociedad donde tratamos de velar por la sociedad toda y los derechos de uno. Son diferentes culturas y diferentes pero en Cuba de tampoco se puede manejar borracho. No se puede hacer eso ni muchas cosas más. Por ejemplo, hablar en radio como usted está hablando ahora. Bueno, porque las radios están cooptadas de determinada manera, ¿no? Sí. Entonces A ver, José López, dejémonos de joder. En Cuba no hay democracia. Bueno, Cuba es una dictadura castrista, donde se ha muerto gente, donde han asesinado a gente, donde se ha prohibido hablar, donde se prohíbe hablar. Hay muchos cubanos que vinieron al Uruguay. Usted no puede estar hablando así, porque hay cubanos escuchando, que saben que no hay libertad en Cuba y no hay democracia. ¿Usted por qué defiende a una dictadura de izquierda? Yo no defiendo ninguna dictadura de izquierda. Yo tengo una visión muy crítica del proceso de democracia de Cuba, pero creo que hay democracia. Y por lo tanto la gente de Cuba que se vino para acá podrá no compartir lo que yo digo, pero no se tiene que enojar conmigo porque es el pensamiento que yo tengo. Tampoco creo en, digamos, situaciones que se han dado en el pasado con la situación de Venezuela. Tengo una visión crítica del gobierno venezolano. ¿En Venezuela hay democracia hoy? Yo creo que hay democracia. Hay democracia. Sí, yo he visto votar gente en las elecciones bueno, la expresión más clara de una democracia es que se elijan los presidentes o que se elijan los gobiernos. Bueno, pero más allá de que haya elecciones, después, si usted me dice... lo que importa no es quién gana, sino el que cuenta los votos. Bueno, no sé. Sobre todo en situaciones como Venezuela y Cuba. En Nicaragua, por ejemplo, hay democracia. También tengo una visión muy crítica de lo que sucede en Nicaragua. Ahora, yo creo que cada país tiene su autodeterminación. Por lo tanto, de la misma manera que nosotros tenemos una visión de la democracia de nuestro país que de otros lugares se puede cuestionar,
y en ese sentido nosotros defendemos esta democracia y participamos en los ámbitos democráticos, y cuando gana el gobierno de un color lo respetamos y cuando gana el gobierno de otro color lo respetamos de la misma manera. Bueno, hay autodeterminaciones de los pueblos que tienen, digamos, una visión diferente de cuál es su organización social. Y bueno, yo respeto eso, o sea, no me pongo a opinar en función, me podrá gustar más, me podrá gustar menos, pero creo que la autodeterminación de los pueblos es absolutamente fundamental. Por ejemplo, si usted está a favor de un gobierno como el cubano, ¿no va en contra de los trabajadores cubanos que viven con pocas libertades? Bueno, lo que pasa es que ahí tendríamos que entrar en un análisis mucho más de fondo de la situación que está viviendo Cuba con el bloqueo también, ¿no? Porque si analizamos el fondo del asunto, gran parte de las penurias que sufre el pueblo cubano... ¿Es culpa de Estados Unidos? No, bueno, sí, entre otras cosas sí, yo creo que sí. Del imperialismo en función del bloqueo que genera ante la situación de Cuba. Si Cuba pudiera generar su comercio de otra manera, yo creo que pasarían menos penurias que las que están pasando hoy. Ahora, vuelvo a reiterar, me parece que yo soy defensor de la autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, si Cuba tiene ese régimen, el cual es apoyado mayoritariamente por la población de Cuba, bueno, allá Cuba con su régimen, a mí me podrá gustar más o menos, pero yo entiendo de que hay que respetar la decisión del pueblo cubano. ¿Qué opina de la invasión rusa a Ucrania? Bueno, compleja la situación, ¿no? Ahí me parece que, como toda guerra, priman más los intereses económicos que la situación puntual por lo que normalmente se expresa que se genera la invasión. Yo ahí también, si no me desdiría de lo que estoy diciendo, yo creo que un conflicto bélico nunca es bueno, y sea cual sea, ¿no? Más vale una mala paz que una buena guerra. Bueno, yo creo que en ese sentido voy por ese lado. A mí me parece que, más allá de que creo que tengo una visión muy crítica de la concepción del gobierno de Ucrania, en realidad me parece que la determinación de haber invadido de la manera que se invadió, y sobre todo tomando algunas decisiones que son muy cuestionables por parte de Rusia, no, ese es el camino que yo elegiría para dirimir un conflicto que termina siendo económico. Por un lado, para seguir de alguna manera en la dinámica de toda la industria bélica que mueve mucho dinero. Obvio. Y por otro lado, porque hay intereses económicos concretos del comercio de los productos que se puede, o de las materias primas que hay en Ucrania, ¿no? Nosotros también vivimos nuestra propia guerra. Ustedes del 70, ¿no? Del 70. Yo soy del 68. Crecimos en dictadura. Sí. ¿Cómo recuerda la dictadura, José López? Bueno, yo gran parte de la dictadura, prácticamente toda la dictadura la viví en Flores. Y la verdad, capaz que a la gente de Montevideo esto le suena extraño, pero en los departamentos del interior, sobre todo en un departamento bastante conservador como es Flores y su capital Trinidad, no se sabía mucho. La verdad que no había tanta información, porque no teníamos el nivel de información que hay hoy. Entonces uno transcurrió, digamos, la dictadura muchas veces desconociendo gran parte de las cosas que después fue conociendo, y se asombraba de que estuvieran pasando y que pasaban contemporáneamente, y que uno no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Usted cree que los tupamaros lucharon contra la dictadura? Bueno, yo creo que sí. Sí, creo que lucharon contra la dictadura, pero creo que el movimiento de liberación nacional Tupamaro. Bueno, por eso, el movimiento de liberación en los 62. Bueno, pero usted me pregunta, ¿cree que los Tupamaros lucharon contra la dictadura? Yo creo que lucharon contra la dictadura. Ahora, hay cosas que empezaron antes de la dictadura que tenían un fin, digamos, por decirlo de alguna manera, más social, que el instrumento que se utilizó, yo creo que no era el adecuado. ¿A qué le llama social? Y bueno,
bueno, muchas de las cosas que en ese momento se planteaban en la lucha o en la guerrilla concreta que se armó en esos años era justamente para darle a los más pobres. Y había situaciones en las cuales el Movimiento de Liberación Nacional ayudaba a mucha gente que estaban en situaciones complejas. Capaz que ¿Pero qué tiene de social explotar, por ejemplo, un bowling? Bueno, no estoy hablando de eso. ¿Qué tiene de social matar a 4 soldados en un jeep? ¿Qué tiene de social la toma de Pando? ¿Usted cree que eso lo hacían para ayudar a los más pobres? Bueno, yo creo que en gran medida se hizo para eso. Después surgió todo lo que surgió y también el Movimiento de Liberación Nacional generó, digamos, o pagó con sangre gran parte de todas esas cuestiones que sucedieron en la dictadura y lucharon para confrontar con la dictadura. ¿Cuándo? Ahora, pero no estábamos viviendo en democracia cuando hicieron todas esas anormalidades. Sí, la pregunta ¿cuál fue? Y asesinatos. ¿El Movimiento de Liberación Nacional luchó contra la dictadura? Yo creo que sí, que en su momento, cuando la dictadura se define por parte del gobierno de facto, el Movimiento de Liberación Nacional también luchó contra eso. Después pasó lo que pasó, terminaron derrotados todos adentro en el 73. No, el movimiento no. Ahí estaban las principales figuras que habían caído y que después pasaron todo lo que pasaron, ¿no? Y creo que gran parte de ellos pagaron con tortura, con sangre y con muerte muchas de las situaciones que se generaron en la propia dictadura y que ellos, fueron partícipes. Hablando de tortura, sangre y muerte, ¿qué opina de la apertura de la cárcel del pueblo? Bueno, no tengo una opinión definida en ese sentido. Donde se torturó y se mató también. Bueno, yo tengo una... A ver, no tengo un relato concreto que me dé garantías para expresarme en ese sentido. Uh-huh. Por lo tanto, digo, no quiero capaz que decir algo que capaz que después me tengo que arrepentir. Bien, perfecto. Ahora, el 1 de mayo se viene, como decíamos anteriormente, y hablábamos de una consigna muy larga. Si quiere repetirla, porque me parece interesante. ¿Cómo no? Inmediatamente se la vuelvo a leer. Sí. Dice: por la unidad de quienes movemos la rueda, contra el hambre y la carestía, por trabajo, por salario y en defensa de la seguridad social. ¿Usted cree que hay hambre en nuestro país? Sí. Uh-huh. Sí. ¿Se pasa hambre en nuestro país? ¿Hay desnutrición? ¿Usted cree que que los niños comían pasto? ¿Cree que eso pasó? Bueno, es una versión que hay de una situación que se dio en el barrio Las Láminas de Bella Unión. Uh-huh. Yo no lo vi, pero no entiendo por qué eso debería ser inventado, porque había... Porque puede ser una estrategia política. No creo que haya tanta crueldad para decir una cosa de esa. En nuestro país, donde tenemos un país ganadero, donde fruta hay, donde... A ver, yo no digo que hay mucha gente que la está pasando muy mal, obviamente, pero desnutrición... ¿Usted sabe cuánta gente hay hoy comiendo en ollas populares? ¿Cuántas? Bueno, llegó a haber más de 100.000. Uh-huh. Hoy hay más de 60.000. Uh-huh. Esas ollas populares, que por suerte, en alguna medida el gobierno ha tomado acciones para poder apoyarlas, cuando en realidad debería haber sido todo lo contrario, ¿no? Porque esto es una cuestión de debate dentro del movimiento sindical y de las organizaciones sociales. ¿Qué hubiera sido de nuestro país en pandemia si las organizaciones sociales no se hubieran puesto al hombro toda la organización social con las ollas populares? Eso fue una de las cosas maravillosas que pasó desde marzo de 2020. Bueno, sin embargo no se reconoce eso, ¿no? No, creo que todos lo reconocemos, pero también... No se reconoce, porque la gran mayoría de todas esas ollas populares uh-huh. son mantenidas, organizadas y financiadas por gran parte del movimiento popular uruguayo. Ese movimiento popular que muchas veces de los grandes medios de comunicación permanentemente se le está dando en la cabeza. Uh-huh. Entonces, yo creo que si no hubiera habido ese tejido social que contuvo a una gran parte de la sociedad que lamentablemente sufría en carne propia todos los efectos de la pandemia,
y también de las decisiones de la política económica del gobierno. ¿De qué, momento, de qué gobierno? De este actual. No, momento. ¿Por qué? Momento. Las ollas populares arrancaron ni bien arrancó la pandemia. Exacto. Y la pandemia arrancó el 13 de marzo de 2020. Sí. A 13 días de haberse iniciado este gobierno. Sí. Si hubo ollas populares en marzo de 2020, fue culpa de las decisiones económicas y políticas del gobierno anterior. Bueno, yo creo que hay decisiones... ¿O usted cree que en 13 días uno se vuelve pobre? No, yo lo que creo, primero que había una debilidad estructural de la pobreza que estaba en un límite muy fino con la línea de flotación, digamos, pero que el gobierno podría haber hecho muchas más cosas que la que hizo. ¿Qué gobierno? ¿Del Frente Amplio? El actual, por supuesto que el del Frente Amplio debería haber hecho mucho más de lo que hizo. Claro, pero usted no está de acuerdo conmigo en que la pandemia, al caer el 13 de marzo de 2020, mostró y dejó en evidencia una debilidad estructural. Claro, sí. Dejó en evidencia que había una pobreza que el Frente Amplio tapó. Pero a ver si nos ponemos de acuerdo en esto. Había una debilidad estructural que venía del gobierno anterior, que el nivel de pobreza, o la gente que estaba por encima del nivel de pobreza, estaba, digamos, atada con palillos o con alambre, y que en cualquier momento podía caer a los niveles de pobreza. Vino el nuevo gobierno y vino la pandemia 13 días de asumido el gobierno. A 10 días de asumida o de decretado la emergencia sanitaria, el gobierno actual, desde mi perspectiva, podría haber hecho mucho más cosas de las que hizo. Algunas de las que reclamamos en su momento desde el movimiento sindical. ¿Usted qué quería? ¿Una cuarentena obligatoria? No estoy hablando de una cuarentena obligatoria. ¿Usted no cree que en la región, usted no cree que en la región, nuestro país, a ver, le tocó a este gobierno, ¿no cree que en nuestro país, en nuestra región, el Uruguay se ha comportado de la mejor manera dentro de lo que es el continente americano? Yo creo que el gobierno ha tenido un manejo bastante correcto de todos los efectos que generaron la pandemia, pero también creo que podría haber hecho mucho más. Porque el gobierno, en el medio de la pandemia, y esto lo ha dicho el propio presidente de la República, ahorró más de 600 millones de dólares. Sin embargo, tenemos una debilidad estructural que se ve en las ollas populares, la gente que está comiendo en las ollas populares, en los niveles de pobreza y en los niveles de pobreza infantil que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que en vez de haber ahorrado tanto, esos 600 millones de dólares que el gobierno mismo ha publicado de que los ahorró, quizá podría haber ahorrado un poco menos, pero haber dado más soluciones a la gente que está realmente en la lona. Eso es parte de lo que nosotros queremos reivindicar y que hoy al mediodía lo hablamos con el ministro de Trabajo, porque las medidas que anunció el gobierno ahora el lunes... ¿Le parecieron buenas las medidas? ¿Insuficientes, insatisfechas, pobretonas? No, yo lo dije y lo vuelvo a reiterar. Siempre que se toma una medida para corregir el poder adquisitivo de los salarios, uno no la puede mirar con malos ojos, porque es mejor tener algo que no tener nada. Entonces, primero, lo que tenemos que poner en su justa medida es eso. Segundo, si usted me dice suficiente o insuficiente, claramente es insuficiente en función de los niveles que estamos teniendo por la rebaja salarial que ha aplicado el gobierno y por el alza de los precios que está empujando la inflación. Entonces, en ese marco es insuficiente. Ahora, entre tener esto y no tener nada, yo prefiero tener esto. ¿Podría haber sido más? Capaz que podría haber sido más, capaz que se podría haber distribuido de otra manera, focalizando en sectores más vulnerables, pero todavía falta. ¿Por qué falta? Porque los anuncios del gobierno abarcan a los funcionarios públicos, a los jubilados y pensionistas, y hay un exhorto a las empresas o a las cámaras empresariales para que puedan adelantar parte de los correctivos que estaban previstos para dentro de 24 meses.
hay otra cantidad de gente que no está abarcada por esto, que es toda la gente que está en la informalidad, ¿no? O sea, entonces... Bueno, eso también se descubrió en los primeros días de No, la eso no se pandemia, descubrió en los primeros días. Eso el gobierno anterior lo venía publicitando desde hace mucho tiempo. Nadie le daba bola. Cuando se empezó a dar bola fue a partir de la situación que se generó con la pandemia. Pero los niveles de informalidad en nuestro país, si bien bajaron mucho en relación a cuestiones históricas, siguen siendo altos, ¿no? Estamos y ahora es mucho más alto producto de toda la situación y de los efectos de la pandemia. Pero hay una cantidad de gente que todavía con estas medidas no están contempladas. Entonces, nosotros, por ejemplo, hoy lo que le planteamos al ministro de Trabajo, que habría que generar alguna acción con respecto al tema de el salario mínimo nacional. Porque el salario mínimo nacional, para toda la gente que está en la informalidad, sirve como referencia. Entonces, eso permitiría que la gente que está en una changuita, que va a un puesto de feria, que consigue una changa por allá, por acá, tenga algún nivel de ingreso más. Que hay un elemento que acá no sé si se desprecia, pero no se le da la importancia que nosotros creemos que entiende, que es que los trabajadores en realidad no tenemos capacidad de ahorro. Porque nuestros salarios los gastamos todos, porque nunca nos da para llegar a fin de mes. A algunos les puede dar más, a otros les puede dar menos, pero normalmente no tenemos capacidad de ahorro. Por lo tanto, todo lo que nos ingresa lo volcamos al mercado interno. Entonces eso dinamiza la economía y le da, de alguna manera, más ingreso al pequeño productor, al mediano empresario, pequeño empresario, y eso genera una dinámica en la economía que yo creo que de alguna manera el gobierno no le está dando la importancia que eso tiene. Entonces, esta medida, y bueno, entre tenerla y no tenerla, yo prefiero tenerla. Ahora, nosotros hoy le decíamos una cosa: es muy diferente, o por lo menos impacta de diferente manera, a qué se impute ese 2% de los funcionarios públicos. Si se imputa a la pérdida salarial, es una cosa, y es mejor la noticia que nos dio el gobierno. Ahora, si lo que nos da el 1 de julio para cobrar en agosto, en realidad nos lo dé cuenta de lo que nos va a dar en enero, en realidad no tiene la misma efectividad en el bolsillo y en el poder adquisitivo del trabajador. ¿Sabe que son las 6:27 y es la primera vez que me doy cuenta que no hicimos ni una tanda? Bueno, ¿eso es bueno o malo? Es bueno. Porque me pareció entretenido. Bien, espero que a la gente también le parezca entretenido. Nos vamos a la pausa. José Lo López, presidente, vicepresidente, secretario general. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. José Lo López es José Lorenzo López, más conocido como José Lo López. José Lo López. ¿Nunca tuvo apodo? Sí, allá en Flores. En Flores. En Flores yo jugaba al fútbol, aunque no parezca. Sí. Y me decían, por mis dotes de jugador, me decían Chancho. ¿Chancho? Sí. ¿Por qué? Y porque no era muy limpio a la hora de jugar al fútbol, sería. Ah, bueno, por eso. O capaz que por el aspecto físico, pero en ese momento era bastante flaco. El Chancho López. ¿No tiene pensado adelgazar? Estoy hablando en serio. Bueno, sí. Estoy hablando en serio, se lo ve muy grande. Bueno, ¿En serio? Le creo que me está hablando en serio. No, le estoy hablando en serio porque tenemos más o menos la misma edad y cuando habla al aire, como que... justo ayer... respirar. Ayer en otro programa me hicieron una alusión también al aspecto físico, pero no fue en buenos términos como ahora. Pero sí, por supuesto que he pensado. El tema es que la verdad no tengo disciplina y mi tarea, supongo que es una excusa más bien, pero... Sí, claro. Pero me lleva a comer a deshora cualquier cosa. Sí, es así, o sea, como en cualquier momento lo que venga y no como bien. Aparte de esto me trae consecuencias físicas claras, ¿no? De enfermedad, ¿no? Claro, hay que cuidarse. ¿Hace 30 años que está casado? Sí. Sí, en realidad un poquito más. Qué fenómeno. Hace 30 años casado, pero sí. Bueno, mi mujer, mi compañera, sí. Primero que nada tiene una paciencia bárbara, claro. Y segundo tenemos
una situación de convivencia que nos ayuda a no estar tanto juntos. No, usted en Montevideo y ella en Flores. Ella vive, trabaja en Flores, por lo tanto viene normalmente los jueves para acá y se va los lunes de la madrugada para allá. Así cualquiera llega a los 30 años. Seguro, ¿no? O sea, sí. claro. En realidad serían 15, ¿no? Más o menos. Claro, hacemos un 50%. ¿Cómo la conoció a su señora? Bueno, éramos del mismo barrio, vivíamos ¿Ahí en Flores? Sí, sí, en Flores. Éramos del mismo barrio, vivíamos a terreno de por medio, digamos, o sea que nos conocíamos del barrio y ahí participábamos de un grupo de jóvenes de la Iglesia Metodista de Flores. Upa. Y ¿Es creyente usted hoy? Sí, sí, siempre fui creyente, no practico, digamos, la religión, pero soy creyente. Tengo medio olvidado a eso, pero sí, tuve una formación religiosa en ese sentido, que no fue muy profunda, pero bueno, pues existió y bueno, y ahí fue donde empezó el conocimiento más afectivo con quien hoy es mi esposa. Y hablábamos que uno de sus 3 hijos es campeón de América con Peñarol, campeón de la Libertadores, la sub-20, ¿no? Campeón de la Libertadores con Peñarol. Mire, y ojalá si pega... ahora en mayo, sí. A ver. Ojalá ahora en mayo pueda ser campeón del mundo, porque se logró establecer que la final del mundo se va a jugar acá, en la final intercontinental. Sí, ¿en dónde? ¿Acá en Uruguay? Acá en Montevideo. ¿Contra sí. quién es? Bueno, hay 4 equipos ahí que están disputando las finales de la UEFA, que son Juventus, Atlético de Madrid, el Hamburgo y un cuadro de Portugal que no me acuerdo, creo que el Benfica. ¿Qué tal, eh? Así que entre esos 4... Bueno, Nacional no hace tanto también salió campeón de la sub-20, sí. Mire si pega... Pero nosotros salimos jugando de visitante en Ecuador contra la final contra un cuadro ecuatoriano, ¿no? Oh, eso, en la altura, claro. Con muchos chiquilines con COVID, o sea que... Pero claro. Con gran adversidad, como siempre. A lo Peñarol. A lo Peñarol. Exactamente. Mire si su hijo, que es campeón de América con Peñarol, de la Libertadores con sub-20, pega un pase y se va a jugar al Manchester United. O se va a jugar... No, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, yo no digo que no, ojalá lo pudiera hacer. Se va a jugar al fútbol italiano y se transforma en un oligarca. Bueno, no necesariamente por tener plata uno se transforma en un oligarca, ¿no? Entonces defíname oligarca. No, oligarca tiene que ver y más... Y no me diga Oli por un lado y Garca por otro. Sí. Bueno, de esos hay también, ¿no? Unos cuantos. Pero de todos lados. De todos lados, sí. Eso... Sí. Defíname oligarca, entonces. No, yo creo que tiene que ver con la condición económica, pero sobre todo también con las actitudes en la vida, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero y que no lo considero un oligarca. Y sin embargo, hay otras personas que ostentan de su posición económica y bueno, y me parece que va por ahí la cuestión, ¿no? ¿Hay una grieta entre el empresario y los trabajadores? Bueno, sí, yo diría que hay se defienden intereses distintos. No necesariamente esa grieta se profundiza en todas las acciones, digamos, ¿no? Hay lugares donde los patrones tienen un nivel de relacionamiento con los empleados mucho más adecuado que en otros. Y hay otros lugares donde las relaciones de poder se expresan de una manera muy exacerbada, justamente ejerciendo ese poder contra el trabajo, y ahí hay complejidades mucho más grandes. Usted, que es el vicepresidente del PIT-CNT, ahora que ganó el no con el referéndum de la LUC, ¿el PIT-CNT perdió poder? Bueno, no sé. A ver, yo creo que es interesante la pregunta en el sentido de que 20 días antes del 27 de marzo todo el mundo decía de que de ninguna manera se iba a poder llegar a ni siquiera empardar la situación. Sí. Sin embargo, ese movimiento sindical tantas veces cuestionado, tantas veces ninguneado y maltratado en algunas veces. ¿Por quiénes? Y por muchos,
sobre todo por gente del poder, que no solo tiene que ver con el gobierno, sino con el verdadero poder, y algunos medios de comunicación, todo lo que hace al poder concreto. Se mandó una patriada, y lo digo sin arrogarme nada, porque yo tuve muchas dudas si asumir esa, cuando se definió el tema de la firma, si era inteligente avanzar en esa dirección o no, y sin embargo, prácticamente, hubo una situación de paridad muy importante, Sí. que en realidad es una derrota para el movimiento sindical, porque no se consigue el objetivo, pero posiciona al movimiento sindical de una manera mucho mejor que la que se venía planteando anteriormente, porque sobre todo ese empuje que tuvo el posicionamiento que defendía el PIT-CNT fue defendido por esas bases que estaban medias aletargadas y que venían, digamos, con la capa un poco caída. Sin embargo, hoy nosotros entendemos, y eso se va a expresar en el acto del 1 de mayo en todo el país, entendemos que hay una fuerza movilizada mucho más grande que la que teníamos hace un tiempo atrás. La fuerza movilizada que hizo que se votara bien en el referéndum, aún perdiendo, pertenece al PIT-CNT y no al Frente Amplio. No, yo creo que en este caso pertenece a los dos. Hubo una alianza en lo que fue la comisión pro referéndum, donde el movimiento sindical fue el propulsor de esta medida, pero que hubo otras organizaciones sociales, FUBAN, la FEU, y que también se sumó la fuerza política Frente Amplio y otras fuerzas políticas de izquierda que acompañaron todo este proceso. Pero la territorialidad creo que se la dio el movimiento sindical y su militancia, que a veces, en función de esto que hablábamos anteriormente, la cercanía que hay, muchas veces son las mismas personas que militan en un lado y en otro. De la LUC, lo que más le molestaba al PIT-CNT era aquellos artículos que hacían referencia a la ocupación, por ejemplo, ¿no? Sí, todo lo que tenía que ver con las libertades sindicales, digamos. Sí. Hoy, por ejemplo, como la LUC está vigente, si alguien ocupa y un trabajador quiere entrar a trabajar, va a poder entrar a trabajar. Sí, va a poder entrar a trabajar, eso. ¿Lo van a prepotear como antes y le van a gritar carnero? Bueno, yo no estoy en condiciones de contestar esa pregunta, porque eso se va a ver en el acto. Es probable que eso suceda, sí. Pero un trabajador que no acata una medida de carácter sindical es un trabajador que en la jerga interna del movimiento sindical se le dice carnero. ¿Pero el PIT-CNT no pelea por los derechos? Por los derechos, sí, por supuesto. Pero cuando hay una ocupación se está peleando por los derechos. Pero el trabajador tiene derecho a entrar a trabajar si quiere trabajar. Está bien, pero si hay una medida que se supone que esa medida de ocupación es la última medida que se toma después de haber transcurrido todos los ámbitos de negociación y de movilización posible, y está defendiendo el salario, la condición las condiciones de trabajo de los trabajadores de ese lugar, y alguien no acata esa medida y la filtra y quiere entrar a trabajar, por supuesto que va a haber que dejarlo porque la ley así lo establece, pero es probable que uno lo vea como un carnero, como se le dice en la jerga popular interna del movimiento sindical. Pero ¿no considera que se está agraviando al trabajador, prepoteándolo y gritándole cosas soeces? Usted me preguntaba si eso puede suceder. Yo lo que digo que probablemente pueda suceder. Yo no lo recomendaría, ni lo haría, ¿no? Más allá de que me ha tocado en algunos momentos hacerlo, ¿no? Porque ¿le gritó carnero a alguien? Sí, sí. Cuando hemos estado no, sin apellido, digamos, carnero solo, pero es difícil, porque ¿sabés qué es lo que pasa? Cuando conquistamos un derecho, lo reciben todos. Y no he visto a ninguno de esos que filtran una medida sindical ir a devolver lo que conquistó el sindicato, ¿no? Y es más, ahora hay algunas modalidades bastante detestables por parte de algunas patronales que incentivan
a justamente los que no toman las medidas, ¿no? Eso es una cuestión que ya la hemos denunciado. ¿Usted dice que acuerdan empresarios con trabajadores? Sí, sí. ¿Y con sindicalistas también? Bueno, con sindicalistas... Para frenar un paro, por ejemplo. ¿Ha sucedido que algún empresario... No tengo conocimiento. No tengo conocimiento. No, en serio, no tengo conocimiento de que ellos hayan pasado. Sé de algunas anécdotas anteriores de gente que yo no conozco, de que de hecho si se habla en la jerga, me vendió tal conflicto o tal cosa, pero yo la verdad que no conozco ninguna situación de esa característica. Sí, lo que conozco ahora, no me acuerdo exactamente, creo que fue en un frigorífico, no quiero decir... creo que fue el Melo, pero no quiero decir que la patronal de ese frigorífico le dio un premio a los trabajadores que no tomaron la medida. ¿Es malo eso? Es horrible, es horrible. Eso es contra la ley, porque la libertad sindical y está establecida en una ley. Por lo tanto, el patrón, por supuesto, que puede estar en desacuerdo con la medida que tome la organización sindical. Ahora, que se premie al trabajador que no toma la medida es totalmente detestable, ¿no? Injusto. Como sindicalista, ¿qué opina cuando algunos trabajadores boicotean la empresa que también de alguna manera, y sin de alguna manera, le paga el sueldo al obrero, al trabajador? Por ejemplo, Friopan. Cuando tiraron 9 millones de pesos... Yo tengo una versión diferente de lo que sucedió en Frigopan y que como no la tengo totalmente confirmada, no la puedo expresar porque capaz que termino metiendo la pata, pero tenemos una versión diferente de la situación que se generó en Frigopan, que no fue tan así como se planteaba y que en realidad, si bien se pueden haber cometido errores y nosotros en ese sentido lo podemos reconocer, todo el relato que se armó ante la situación de Frigopan no fue tal cual lo expresaron los grandes medios de comunicación. Pero bueno, no sé, me parece que quienes tienen que expresar esa realidad son los trabajadores directamente involucrados y no tanto nosotros, ¿no? Hablando de los trabajadores involucrados, ¿sucede a veces que cuando ocupan un lugar son trabajadores que pertenecen a otro rubro y se meten también en la ocupación? La verdad que no tengo tampoco conocimiento de eso. No. Por ejemplo, en las ocupaciones que tenemos nosotros, de COFE, por ejemplo, hemos ocupado el Ministerio de Economía y vamos compañeros de diferentes sindicatos, o sea, vamos trabajadores del INAO, del Ministerio de Ganadería, del Ministerio, o sea, no son solo los trabajadores del Ministerio de Economía, o sea, la ocupación es de COFE. ¿Y está bien eso? Sí, claro. Sí, claro. Y normalmente hay un mecanismo para ese tipo de ocupaciones que lo que establece es que el Ministerio de Trabajo tiene que ofrecer un ámbito de negociación para levantar la ocupación antes de reprimir la ocupación. Y eso es lo que ha sucedido hasta ahora, no hemos tenido ningún tipo de represión en esos ámbitos donde ha ocupado COFE, pero sí se han instalado ámbitos de negociación, por lo tanto nosotros desistimos de la ocupación y vamos al ámbito de negociación colectiva. José López, ¿qué opina de Richard Reed y sus críticas hacia algunas actitudes del PIT-CNT de los trabajadores? Bueno, yo a Richard Reed lo respeto mucho como un sindicalista de mucha experiencia dentro del movimiento sindical. Tengo muchas coincidencias con él y también tengo algunas discrepancias. Por lo tanto, me parece que lo primero que hay que reconocer es su trayectoria dentro del movimiento sindical y es una opinión de peso, más allá de que hoy esté retirado de la militancia sindical y sobre todo de la militancia del PIT-CNT, pero es una voz de referencia dentro del movimiento sindical. Todos recordamos el discurso que dio Richard Reed, que dice... Yo lo compartí ese discurso. ¿Sí? Ese que dice que van a laburar y hacen como que laburan o no van a laburar. Bueno, eso pasa en todos los órdenes de la vida. No todos los trabajadores, ni siquiera todos los militantes son, digamos, muy buenos trabajadores. Yo creo que la gran mayoría de los trabajadores de cada uno de los sectores de trabajo
son realmente importantes, pero siempre hay alguno que se nos escapa por la tangente. Nosotros hemos tenido que denunciar trabajadores en mi lugar de trabajo. Entonces, quizá Richard lo dijo de una manera que a mucha gente le molestó, pero yo en ese momento lo entendí y me pareció un buen discurso del 1 de mayo. El PIT-CNT no fue muy estricto con el Frente Amplio, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de la regasificadora, Pluna, ANCAP, Placeres, Cristalería del Uruguay. Yo no recuerdo que el PIT-CNT haya sido estricto y agresivo con el Frente Amplio en esas situaciones. ¿Usted qué recuerda de eso? Bueno, yo creo que el PIT-CNT ha tenido algún posicionamiento más crítico en alguna de esas cosas que en otras, pero es el posicionamiento que en ese momento se entendió por los organismos de dirección del PIT-CNT. O sea, hoy exactamente no recuerdo cuál fue la posición en cada una de estas cuestiones, pero sí hubo algunas cuestiones criticadas del movimiento sindical. También entendemos, y ustedes saben que nosotros tenemos una posición donde sobre todo las empresas públicas creemos que son realmente importantes para el desarrollo económico del país. Por lo tanto, cada vez que nos tocan las empresas públicas, saltamos y tenemos fundamento para defender eso. ¿Saltaron ahora cuando cerró Pluna? Bueno, sí, tuvimos todo un proceso de negociación que después se terminó materializando en aquello que se llamó ALASUBU y que después terminó con la desarticulación de todo eso. Un desastre. Que fue bastante complejo, pero que bueno, que ahí por supuesto que nosotros, como dirección del PIT-CNT, también vamos en consonancia con el sindicato de base de cada uno de esos organismos, ¿no? ¿Siguen existiendo las luchas de clase? Sí, ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Y dentro de la lucha de clases, ¿dónde pondría, por ejemplo, al recientemente fallecido y expresidente Tabaré Vázquez? Bueno, yo... Millonario. Sí, sí. Millonario. Bueno, yo la verdad que no sé si es millonario, supongo que tenía un muy buen pasar, Tabaré Vázquez, pero para mí la lucha de clases tiene que ver con eso, en separar la independencia del movimiento sindical con los partidos políticos, con los empresarios y con cualquier expresión religiosa. Por ejemplo, Tabaré Vázquez en sus clínicas no atendía gratis a la gente de bajos recursos. Bueno, sí, que... Estamos hablando de lucha de clases. No, bueno... entonces le pregunto, ¿dónde lo ponemos a yo a Tabaré Vázquez lo pongo en la representación de un partido político por el cual él llegó a la presidencia de la República. Como empresario. Bueno, como empresario es parte del empresariado de nuestro país. En ese sentido, yo la verdad que nunca tuve un relacionamiento empresarial, el relacionamiento fue institucional y fue un relacionamiento muy adecuado con el presidente Tabaré Vázquez, en el cual él defendía los intereses de su partido político y del gobierno, y nosotros intentábamos defender los intereses de quienes representamos, y eso también es parte de la lucha de clases. ¿Qué le pasa por la cabeza o qué opina cada vez que escucha a Graciela Bianchi? A mí, Graciela Bianchi, yo tengo una buena relación con ella. No es una relación de amistad ni mucho menos, pero cada vez que le hemos pedido una reunión, la hemos tenido. Cada vez que la hemos convocado para debatir sobre algún tema en alguna instancia colectiva ha estado, pero creo que está, la teoría mía es que en realidad ese es el papel público que ella demuestra, es un papel que le toca jugar en el gobierno. Yo la califiqué una vez como el doble 5 de... Ella y Da Silva son el doble 5, son el Cacha Arévalo Río y el Ruso Pérez del gobierno. O sea, están para pegarle a todo lo que se mueve y liberar a los otros para que puedan jugar y unificar. Esa es digamos, la visión que yo tengo de la senadora Graciela Bianchi. ¿Los sindicalistas argentinos por qué se transforman en millonarios, multimillonarios? Y se los ve con un poder absoluto, estoy pensando en Moyano,
incluso Balcedo, que vive acá en Uruguay, ¿no? Bueno, Balcedo, más que sindicalista, es un empresario, y Moyano también, ¿no? Me parece que el problema ahí es que está muy difusa la lucha de clase. O sea, cuando un empresario es presidente de un sindicato o dirige un sindicato, es bastante complejo, ¿no? Porque, en definitiva, creo que se entrevera la jugada. Pero bueno, tiene que ver con esto de la autodeterminación, también por algo. Moyano está en el lugar que sus trabajadores lo eligen para que esté ahí. Deberá hacer algo bien para que se mantenga durante tanto tiempo en esa función. Ahora, evidentemente no es lo que sucede en nuestro país. Yo no conozco ningún sindicalista multimillonario ni millonario en nuestro país, ¿no? ¿No? No conozco. Capaz que lo hay. ¿Usted conoce alguno? No. Ah, bueno, no, me quedó mirando así. No, estoy pensando, ¿por qué razón entonces no pasa eso? Porque en Argentina se convierten en multimillonarios porque juegan un doble juego, ¿no? El del empresario. Sí, aparte tiene una vinculación mucho más estrecha con los gobiernos de turno, ¿no? O sea, claro. Claramente, y por algo también nuestro país muchas veces se toma, se toma como ejemplo a nivel mundial porque tenemos una central única. En el resto de los países del mundo no hay centrales únicas y normalmente esas divisiones tienen que ver no solo con ideología, sino fundamentalmente con espacios de poder. Con el poder. Entonces, está claro de que eso acá en nuestro país no sucede. Nosotros tenemos fuertísimas discusiones, muchas veces, por suerte ahora no tanto, que llegan a cruzar alguna trompada que otra, pero que siempre la unidad prevalece por encima de los posicionamientos personales. Entonces, en ese sentido me parece que el movimiento sindical uruguayo no solo es ejemplo en el mundo, sino que es una cuestión que todos tenemos que cuidar. Tenemos visiones muchas veces muy diferentes, pero que a la hora de la acción tenemos el cuidado de cuidar la unidad. José López, ¿tienen un grupo de WhatsApp todos los dirigentes del PIT-CNT? Sí, hay. ¿Cómo se llama el grupo? El secretariado ejecutivo. Secretariado ejecutivo. Sí. ¿Jode mucho el grupo? ¿Mandan fotos? No, en ese particularmente no, pero tenemos otros como en todos lados, viste que de cada grupo se derivan otros grupos. ¿Tiene algún chat de WhatsApp con Molina, con el de Sutel? No, el del secretariado nomás. Sí. El que insultó al presidente. Bueno, tuvo un exabruto, el cual pidió disculpas, ¿no? ¿Lo insultan al presidente en los grupos de WhatsApp? No, en ese que yo comparto con Molina, no. No, porque ahí es un chat institucional, institucional, pero hay otro donde hay de todo, ¿no? La barra brava del PIT-CNT. Sí, hay de todo, pero que son no solo del PIT-CNT, sino de los sindicatos directamente, ¿no? ¿Cómo la ve a Ripoll ahora que tiene otro perfil? A mi querida amiga Valeria. Sí. Bueno, la veo que está incursionando en otras aristas que hoy por hoy la tienen un poco alejada de la militancia en el PIT-CNT. Es más, dijo que perfectamente podría votar a un grupo que no sea de izquierda. Bueno, sí, es una posición de ella y muy respetable. Yo me parece que la decisión que ella pueda tomar con respecto a su voto no me hacen cambiar el concepto que tengo de ella como persona. Y yo creo que es una compañera que le ha dado mucho al movimiento sindical, a la cual aprecio mucho, y creo que la extrañamos en la militancia diaria en función de que todas estas tareas que hoy está asumiendo en otras aristas de trabajo, digamos, la tienen media alejada de la militancia sindical en el PIT-CNT, Noena Deón, que sigue siendo la secretaria general. ¿Y a Fernando Pereira lo extrañan? También, sí. Sí, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, ¿es diferente al Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT? Bueno, es muy reciente, ¿no? Pues está más combativo, más radicalizado. Tiene que ser hacerse más el tirabomba. Bueno, antes, en la función que él desempeñaba, creo que lo limitaba porque después tenía que abrir puertas, ¿no? Entonces,
a veces uno le pasa eso, que quisiera decir cosas que tiene que cuidar de no decirlas, porque si no después tiene que abrir una puerta, tender un puente, que tiene que andar cuidando lo que dice y lo que hace para no generar, digamos, un choque de trenes. Claro. Hoy él defiende una posición totalmente diferente y capaz que eso lo lleva a decir cosas que antes no decía. Pero... Antes abría puertas, ahora las dinamita. Bueno, no, yo no diría eso. Fernando no tiene un perfil de dinamitar nada, pero siempre ha sido un muy buen articulador. Creo que por eso el Frente Amplio apeló a él también, ¿no? Y bueno, y por supuesto que en el movimiento sindical, esos compañeros que dan el paso hacia la política, más allá de que nosotros... Como Andrade, por ejemplo. Como el Negro Castillo, el como Negro Luis Castillo, Puig, claro. como Ivonne Pasada y como otros tantos. ¿Es ¿no? el paso que va a dar en las próximas elecciones José Lo López? No, creo que no. ¿No? Creo que no. O sea, yo tengo una visión bastante clara en ese sentido. No tengo militancia política, por lo tanto no puedo ser candidato a nada, porque para tener la posibilidad de ser candidato uno tendría que estar militando políticamente. Y yo en ese sentido me siento más cómodo, y esto no es criticar a los compañeros que hacen otra cosa, yo me siento más cómodo jugando solo con una camiseta, que es la de defender a los trabajadores en el movimiento sindical. ¿Sabe qué vamos a hacer ahora? No. Pausa. Otra pausa, muy bien. Nos vamos a la pausa. José Lo López. 32 años viviendo el Estado. 32 años trabajando en el Estado. Ahí está. Que no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Después vamos a hablar de los empleados públicos, ¿eh? Bien. De ese mito, ¿no? Pues la gente se creó un mito alrededor de eso, ¿no? Sí. Pausa. 11 minutos van de las 19. José Lo López, vicepresidente del PIT-CNT, secretario general de COFE y presidente del sindicato del INAU. Exacto. Estamos en la tanda estábamos viendo lo del BID. Falta el voto ese, no le van a dar el voto a Carolina Cose. Bueno, están en plenas negociaciones, se ve, por Sí. lo que estamos viendo acá medio en silencio, pero Sí. pero sí, está faltando un voto por lo que dicen los Si usted informativos. estuviera en la Junta Departamental, ¿levantaría la mano y daría el voto? No tengo la menor idea que haría. No estoy muy metido en esa jugada, por lo tanto no sé qué haría, pero probablemente si estudiaría a fondo cuáles son los beneficios que podría tener ese crédito, y si me convenzo de que es bueno, lo votaría, ¿sí? ¿Para dónde va ahora? Ahora voy a mi sindicato de base. Ahí tenemos algunas tareas todavía pendientes, y después para mi casa. ¿Le gusta el carnaval? ¿Estuvo en el carnaval? ¿Salió en carnaval? Bueno, salí en carnaval en Flores, Sí. en 2 murgas de Flores, siendo bastante adolescente, y después ya yendo y viniendo a Montevideo. Pero sí, me gusta el carnaval, pero lo disfruto mucho más de afuera que de adentro, ¿no? Yo soy desde hace muchos años abonado al Teatro de Verano, una de mis pasiones, y voy prácticamente todos los días al Teatro de Verano, y disfruto mucho del carnaval uruguayo. ¿El carnaval fue muy benévolo con el Frente Amplio? Bueno, no y tanto. muy crítico con la calle Pou. No tanto. No fue muy benévolo con el Frente Amplio. Yo vi muchas agrupaciones, sobre todo las murgas, que son las que más critican, que tuvieron visiones críticas de el Frente Amplio. Evidentemente no tanto como este año, por ejemplo, con el gobierno de la calle Pou, pero yo creo que eso tiene que ver con 2 cuestiones. Por un lado, es que es la primera vez que el carnaval, digamos, tenía ya con cierta trayectoria, al haberse suspendido el año anterior, un gobierno de diferente característica, como es la del Partido Nacional, y bueno, y aparte hubo un año que no se salió, por lo tanto se generó como mucha cosa a cuenta, y se trató de largar todo, pero me parece que también en estas visiones diferentes de país que hay, como que se exacerbó mucho. Si uno iba al Teatro de Verano, veía algunas murgas que han sido críticas, pero históricamente críticas con los gobiernos, a otras que exacerbaban un poco eso,
y otras que le pasaban por el costado, o sea, hacían referencia, por ejemplo, la murga que ganó, no era una murga que tuviera gran parte de su repertorio dedicado al gobierno, ni mucho menos. Por lo tanto, creo que me parece que todo eso se generó un lío mediático ahí que yo por lo menos no lo compartí demasiado. Estoy leyendo un mensaje, usted me dice si es así, ¿eh? Mujica le regaló a los de Fripur 70 palos verdes. Los trabajadores no cobraron un mango de despido. El PIT-CNT tapó todo, ni en la prensa salió. Con otro gobierno el PIT lo mataba. Bueno, la verdad no tengo ni idea de eso. No, ¿cómo no tiene idea? ¿Usted es vicepresidente del PIT-CNT? Bueno, pero Fripur cerró yo no era vicepresidente del PIT-CNT, cerró hace bastante tiempo, y no tengo idea cómo fue la negociación, ni mucho menos. Bien. Estoy leyendo muchos mensajes, pero... ¿Hay mensaje? Sí, buenos, ¿eh? No me diga. ¿Y sí? Si son carneros hay que decírselo, dice Hugo. Bueno, ¿no? Yo un poco comparto esa visión. Sí, perdóneme, no le tengo que hacer esta pregunta. Pregunte. Un día de paro general. Sí. Yo vengo a hacer el programa. ¿Soy carnero? Bueno, ¿usted no pertenece a ningún sindicato? ¿Sí? No. Entonces no está traicionando la definición de su sindicato. Está bien, pero... Yo qué sé, no sé si califica en ese calificativo, porque normalmente se le dice carnero al que incumple claro, la medida del sindicato. Claro. ¿No? Por ejemplo, en un día de paro general... Sí. Un tachero está trabajando, sí, y bueno, carnero. Probablemente uno lo califique como carnero. Porque, ¿no? Pero yo qué sé, eso es muy relativo. Oligarca me gritarían. ¡Oligarca! Bueno, eso le deben gritar seguidamente, ¿no? ¿Por qué? No digo. Pero yo vengo a laburar, soy un trabajador. Oligarca sería si fuera el dueño de la radio. Bueno, hay trabajadores que, por ejemplo, para ir a un tema bien polémico. Sí, me gusta. El maestro Tabaré. Sí, es un oligarca. Es un trabajador, cobraba un salario. Maestro. Cobraba un salario, ¿no? Sí. Un salario importante, digamos, ¿no? Sí. Pero no sé, vive de su trabajo, como usted dice. Yo vivo de mi trabajo. Bueno, el maestro Tabaré también vivía de su trabajo. Ahora, hay trabajos que tienen una remuneración muy importante y otros que son una cagada, ¿no? O sea... Sí, está clarísimo. ¿Usted te cree que tendría que haber terminado antes el maestro Tabaré su participación como técnico de la selección? Teniendo un hijo jugador de fútbol. Atención. Lo del hijo jugador de fútbol no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, lo saquemos. Lo que pasa es que si no entra uno en justificar cosas que me parece que no deberían justificarse. Pero es así, o sea, me parece que el maestro Tabaré le dio mucho a la selección uruguaya, mucho del punto de vista organizativo, pero poco título. Y la verdad que yo en el deporte me gusta ganar. A mí también. Entonces, si me gusta ganar y hago un balance de eso, creo que perdimos una etapa con jugadores muy importantes en el contexto mundial y tuvimos muy poco resultado concreto, digamos. Estamos de acuerdo, compañero. Igual festejé el cuarto puesto, festejé el quinto puesto, festejé la Copa del 2011. La Copa América, sí. Pero preferí estar en los mundiales que no estar, pero me parece que eso, para mi gusto, que no soy especialista ni mucho menos, aunque incursioné en el periodismo deportivo en alguna etapa de mi vida, no, digamos, hubiera preferido tener más resultados de los que tuvimos porque creo que teníamos material para eso. José López, qué macanas se mandaron con el paro del 8 de marzo. No. ¿No? Para nada. ¿Usted cree que eso fue bien visto por no, creo que fue muy mal visto por gran parte de la sociedad. Claro. Pero nosotros no nos mandamos ninguna macana. Porque... ¿Pero no se aprovecharon de esa causa? No, para nada. Vamos. Le explico si quiere. Dile. Bueno. En el Congreso del PIT-CNT, que fue en el mes de octubre, sí, se presentó una moción que planteaba de que antes de finalizado este año
ese año, que fue el año pasado, Sí. había que tomar una definición respecto a qué se iba a hacer el 8 de marzo. En diciembre de ese año, después de ya terminar el Congreso, se hace una mesa representativa y se establece que en febrero había que tomar una definición respecto a cómo se iba a parar el 8 de marzo. Se tuvo esa definición en diciembre, y cuando se va a la mesa representativa de febrero, se plantea una moción por la Comisión de Género del PIT-CNT, que es la que representa género, sobre todo femenino, en la cual se pone a consideración un paro general de 24 horas, que era lo que se remarcaba, en el cual en ese paro de general de 24 horas el 8 de marzo se estableciera todo lo que tiene que ver fundamentalmente con la perspectiva de género, pero que se utilizara en el marco de la campaña que venía desarrollando el PIT-CNT una parte del horario de ese paro, que era la mañana, para que no interfiriera con la movilización que se iba a hacer en la tarde, para hacer lo que se venía haciendo todos los días, que era repartir información sobre el referéndum. Eso se votó por unanimidad en el movimiento sindical. Y se reafirmó antes del 8 de marzo 2 veces, por unanimidad. Después aparecieron 4 sindicatos que pidieron una reconsideración. Por lo tanto, se reconsideró el tema. Esos 4 sindicatos se abstuvieron y alguno votó en contra, y se reafirmó esa medida por la mayoría de la mesa representativa. Por lo tanto, desde el PIT-CNT se hizo lo que se tenía que hacer, que fue lo que definieron los sindicatos de base, que son los que componen el PIT-CNT. Ahora, lo que dicen los colectivos feministas, o algunos colectivos feministas, es que en realidad el PIT-CNT quiso conducir la lucha de las mujeres. Y eso no es así, no es así. Lo que se hizo por parte del PIT-CNT fue tomar una definición en el marco de del estatuto del PIT-CNT para ver cómo se paraba ese día, pero sin interferir con las definiciones que ha tomado el colectivo feminista, y que después en la marcha se vio que pasó todo sin ningún tipo de problema. Bien. Ahora, si al PIT-CNT se le pide que defina un paro, el PIT-CNT lo tiene que definir en el marco de su estatuto. Entonces, lo que no se entiende, o lo que es difícil de explicar, es cómo se le pide al PIT-CNT que defina un paro, el PIT-CNT lo define y después se le critica porque definió el paro. Entonces, eso es una situación que, bueno, que ha generado una controversia importante a nivel social, pero que, bueno, nosotros estamos convencidos que lo que hizo el PIT-CNT estuvo bien. La última pregunta va a ser una pregunta de un oyente que acaba de llegar al 101.9 y dice: hola Peti, preguntale cada cuánto tienen que haber elecciones sindicales, porque estoy en un sindicato que hace más de 7 años que no hay una. Gracias. Bien. Cada sindicato tiene su autorregulación. La gran mayoría de los sindicatos tiene elecciones cada 2 años. Hay algunos, como el mío, que la tiene cada 3 años. Y hay otros que la tienen cada 4 años, que es el periodo más largo que yo conozco. ¿Cada 4 años? Cada 4 años, sí. Por lo menos conozco 2 sindicatos que tienen elección cada 4 años. Pero que está en el estatuto del sindicato, que está avalado por el Ministerio de Cultura. En el caso nuestro, las elecciones son cada 3 años, rigurosas, se presentan las listas, participan funcionarios de la Corte Electoral, participan veedores de PIT-CNT y de COFE, se presentan varias listas y nunca hemos tenido problemas, y en una elección que es voluntaria participa más del 60% de los afiliados. En este caso, la verdad, que no conozco cuál es su lugar de trabajo, pero no es usual que por más de 7 años haya sindicatos que no tengan elecciones. Bueno, le dije que era la última pregunta. Bueno. Así que yo soy un hombre de palabra. Bueno, me parece muy bien. Acá termina la entrevista. Y empieza otra parte de la entrevista. Ah, mirá. No, mirá, no. Escuchá. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras.
Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Voy a decir una sola palabra. José Lo López, vamos a jugar a una palabra. Yo le tiro nombres o situaciones o cosas y usted me dice solo una palabra, ¿eh? Bien. Trate de respetar los códigos, el estatuto de este juego. O sea, Intentaremos respetarlo, aunque estoy medio desprolijo. bien. Fernando Pereira. Un gran dirigente. Una palabra. Ya te das cuenta. Grande. Grande. Bien. Marcelo Abdala. Lo mismo. El INAU. Pues es difícil. la palabra. Difícil. No, sí, una institución compleja. El INISA. Más complejo. COFE. Un gran sindicato. El PIT-CNT. La organización social más importante del país. La izquierda. Una forma de relacionarse en la sociedad. El sindicato. Esto es varias palabras. No respeta nada el PIT-CNT. O sea, estamos dándonos cuenta que no respetan un pomo, se cagan en la gente, en los estatutos. O sea, nada. El sindicalismo. Una expresión social muy importante para los trabajadores. 10 palabras. Sí. La LUC. Una ley mala. El paro del 1 de mayo. No hay paro el 1 de mayo. No hay paro. El 1 de mayo. El Día Internacional de los Trabajadores. Amén. Lenin. Un dirigente político importante. Opa. No vamos a entrar a polemizar Bueno. ahora, ¿no? Si usted quiere, entramos. No. Maduro. Presidente de Venezuela. Pinochet. Alguien que le hizo mucho mal a la sociedad chilena. El Che Guevara. Un revolucionario. Fidel Castro. Un revolucionario. El comunismo. Una expresión política del mundo. El capitalismo. Una expresión política que es bastante mala para el interés de los trabajadores. Los consejos de salario. Una herramienta importante para los trabajadores. Los empresarios. Bueno, los empresarios en general los calificaría como un mal necesario, El aumento que propuso el gobierno. insuficiente. El derecho a la huelga. No, pegué una. Una, ¿viste? Hablamos, te das cuenta que lo único bueno que hizo es cuando le tocó hablar de este gobierno. Sí. El derecho a la huelga. Una herramienta fundamental de la cual no podemos renunciar nunca. La ocupación. Una extensión del derecho de huelga. Una extensión del Opa. derecho de huelga. El empleado público. Un representante de la sociedad. Mujica. Un gran político. Astori. Un importante político. Tabaré Vázquez. Un gran político. Daniel Martínez. Me dice un gran político, me ve la mierda. Sí, Daniel Martínez. Un político. Bonomi. Un referente social. Gabriela Fulco. Una persona que hizo mucho mal a la institución donde trabajó. Jorge Valle. Un gran político. Raúl Sendic. Un político que creo que sufrió más de lo que debería haber sufrido. Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, una referente política de Argentina. Alberto Fernández. Más o menos lo mismo que Cristina, pero con menos trascendencia política. Luis Lacalle Pou.
presidente de los uruguayos. José Lo López. Un luchador social. A ver, pensé que iba a usar una palabra, aunque sea para definirse a él mismo, y me metió dos. Vamos a ver cómo le va ahora. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Jugamos al sí, no, paso, ¿eh? Bueno, Le tiro preguntas, usted solo tiene que responder sí, no y paso. Paso solo en 2 oportunidades. 12, ¿eh? No le ¿Qué tiene la cinta del señor de Bonfim? no sé. Esto me lo trajeron, me lo regalaron de Bahía. Que fue. Claro, es la cintita del señor Sí. de Bonfim. Sí. Cuando yo era adolescente... Me dijeron 3 nuditos, me dijeron que si tenía que pedir 3 deseos, no sé Sí. cuántas cosas más. Claro, hay que dejar que se Sí. va y se rompa sola. Ah, señor de Bonfim. Bueno, sí, no paso, ¿eh? Bueno, vamos. Paso solo en 2, ¿eh? ¿Está pronto? Arriba. Vamos. ¿Fue usted del Partido Colorado? Sí, ¿Integró una lista de un militar acusado de represión? sí, ¿Se hizo del Frente Amplio porque si no, no tenía futuro como sindicalista? no, ¿Votó el Frente Amplio en la elección del 2019? sí, ¿Marcelo Abdala debió renunciar a la presidencia del PIT-CNT en lugar de pedir licencia? no, ¿Los discursos del PIT-CNT son previsibles? sí, ¿Algunos están trancados en las consignas de los años 60? no, ¿Sigue vigente la lucha de clases? sí, ¿El PIT-CNT va a ser un socio del Frente Amplio para movilizar a la izquierda hasta la próxima elección? no. ¿El referéndum fue una derrota? Bueno, sí, ¿El Frente Amplio está radicalizado? no, ¿Fernando Pereira parece otra persona desde que está al frente del Frente Amplio? no, ¿A la izquierda le cuesta asumir que hay dictaduras de izquierda? no, ¿Tener plata es ser oligarca? no, ¿Pensar distinto es ser facho? no, ¿Los empresarios son sus enemigos? no, ¿Ser empleado público es sinónimo de no querer trabajar en nuestro país? sí, ¿Hay muchos empleados públicos que no deberían ser defendidos por COFE? no, ¿La pandemia hizo que los empleados públicos se aprovecharan del supuesto teletrabajo para no hacer nada? no, ¿La coalición que armó la calle Pou está condenada a fracasar? sí, ¿Hay dirigentes del PIT-CNT que creen que ganaron el derecho a la eternidad en el secretariado? no, ¿Valeria Ripoll es ingobernable? sí, ¿Richard Reed se ablandó con los años? no, ¿Bonomi atacó injustamente a los funcionarios del INISA? Bonomi, Sí. no, ¿Gabriela Fulco fue la peor jefa que tuvo en toda su historia en el INAU e INISA? sí, ¿Hay abusos de algunos funcionarios dentro del INISA? no, Se perdieron 60.000 puestos laborales durante el segundo gobierno de Vázquez. ¿El PIT-CNT debió hacer más paros? sí, ¿El PIT-CNT le va a tratar de hacer la vida imposible a este gobierno? no, ¿Cree que Carolina Cose está usando la Intendencia de Montevideo como plataforma política? Tiene pasos. no, pero me gusta Bien. contestar. Sí, ¿TV Ciudad es un canal militante? no, Cuando el gobierno dice que lo de la guerra y la situación mundial es el principal motivo de la inflación, ¿miente? repítame la pregunta. Cuando el gobierno dice que la guerra y la situación mundial es el principal motivo de la inflación, ¿miente? Sí,
¿Siente que está capacitado para ser presidente del PIT-CNT algún día? No, ¿El gobierno estuvo bien en abrir la cárcel del pueblo? no, ¿Los tupamaros fueron en parte culpables de que en Uruguay haya dictadura? no, ¿El PIT-CNT es un brazo político del Frente Amplio? no, ¿Los casos como la regasificadora demuestran que hubo corrupción durante los gobiernos del Frente Amplio? no. ¿El lenguaje inclusivo y el uso de la E en lugar de la A o la O es una tontería? Paso. Vámonos. Gracias, José López. Un placer, ¿eh? Bueno, un Estuvo muy gustazo. bien. Muy divertido. Arriba. Gracias. Saludos a toda la gente, a todos los empleados públicos. Un saludo para todos y muchas gracias por el espacio. Gracias. Nos vamos. Chau. Hasta mañana.